tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte con un nuevo tema muy relacionado a las inversiones. Y para esta ocasión me complace presentar a Carlos González Tavares. Él es el director de Estrategia y Análisis Bursátil de Grupo Financiero Monex, que nos va a estar hablando de portafolios globales. Bienvenido, Carlos. ¿Qué tal, Mauricio? Buenas tardes a todos. Pues gracias por aceptar participar. Hoy en día vemos que hay mucho interés por invertir fuera de nuestro país en distintas divisas, que siempre es recomendable desde un punto de vista de estrategia y de diversificación. Y para ello, pues yo quisiera preguntarte, ¿por qué hoy más que nunca un ahorrador o un inversionista debería pensar en diversificar con una visión global dentro de sus portafolios de inversión? Claro que sí, Mauricio, con todo gusto. Bueno, yo te diría, en primer lugar, hay que señalar que es importante que el inversionista diversifique su patrimonio, que tenga diferentes alternativas de inversión. Entre ellas, muchas de ellas seguramente estarán en el mercado local. Sin embargo, gran parte de su patrimonio ya está expuesto al mercado local, a las variables macroeconómicas locales, y en ese sentido es importante que busque otras alternativas que de alguna manera puedan pues mejorar el rendimiento, al mismo tiempo que pudieran ser pues opciones quizá defensivas ante un escenario pues de menores expectativas de crecimiento en otros mercados. Entonces, de esta manera, entre más alternativas tengamos, va a ser mucho más eficiente para el inversionista y además tendrá la posibilidad de obtener mayores rendimientos con un menor nivel de riesgo. Y en este sentido, yo comentaría que hoy en día los capitales a nivel global lo que hacen es buscar dónde están las mejores alternativas de inversión. Los flujos no tienen fronteras, buscan aquellas opciones que tienen pues mejores expectativas de rendimiento. Y en ese sentido, como inversionistas locales, inversionistas en México, pues estaríamos limitados si solamente atendemos posibilidades de inversión en nuestro mercado. Entonces, de esta manera, al igual que los flujos a nivel internacional, deberíamos estar abriendo nuestros horizontes hacia otras alternativas que nos permitan obtener mayor rendimiento y al mismo tiempo diversificar y minimizar el riesgo. Entonces, en este sentido, pues se abre una opción más en los mercados globales. Ok. ¿Qué tendría que hacer un inversionista para conformar una estrategia global? Sí, bueno, en primer lugar, me parece que sería importante, por un lado, buscar diferentes alternativas, entre ellas opciones en renta fija, opciones en renta variable, pero también al mismo tiempo diversificar en cuanto a sectores, también diversificar en cuanto a activos de riesgo dependiendo de la volatilidad de diferentes alternativas. También buscar quizá otras monedas que nos permitan que de alguna manera sirvan de coberturas naturales y por otro lado, pues estar también buscando otras geografías, ¿no? Buscar alternativas de inversión en otros mercados. Entonces yo diría, en primer lugar, sería tener un mapa mucho más completo de las alternativas de inversión para después, poco a poco, comenzar a seleccionar activos y buscando como último paso en esta estrategia, buscar la adecuada asignación de activos en cada una de estas alternativas de inversión. Entonces, yo diría, en primer lugar, tener el mapa completo, después ir identificando esos activos, cuáles son los que ofrecen mejores alternativas y después ver qué porcentajes de tu portafolio podrían asignarse a cada uno de estos activos. Acceder a un mercado local suena un poco sofisticado, ¿sí? Pero tú y yo sabemos que hoy en día pues es bastante viable, factible, que por medio de algo que se llama el SIC, el Sistema Internacional de Cotizaciones, un inversionista que tiene una cuenta en una casa de bolsa
podría hacer todo esto que mencionas. ¿Podrías explicarnos un poco qué es el SIC y cuáles son los requisitos para acceder a él? Sí, claro. Pues yo pondría como antecedente, hace algunos años había menos alternativas de inversión. Entre ellas había algunas sociedades de inversión, que también la gama de sociedades era un tanto limitada. Como bien señalas, Mauricio, el día de hoy tenemos una mayor gama de alternativas de inversión, entre ellas el Sistema Internacional de Cotizaciones. En el 2003, la Bolsa Mexicana de Valores pues ofrece una mayor gama de alternativas, entre ellas el Sistema Internacional de Cotizaciones, lo cual es tener listados en el mercado mexicano acciones y instrumentos o canastas de acciones de mercados internacionales, principalmente de Estados Unidos, pero también algunas alternativas en otros mercados como el europeo. Entonces, de esta manera, en el mismo mercado mexicano, podemos tener acceso a esos instrumentos que antes solamente podías tener acceso a ellos teniendo una cuenta en el extranjero y solamente así podías invertir en emisoras internacionales. Hoy en día lo puedes hacer desde pues, la comodidad de tu casa con solamente una cuenta de inversión. Entonces, yo recuerdo que hace unos años para invertir en el SIC tenías que ser un inversionista calificado, se pedían creo 5 millones, me quedé en la última documento. Hoy en día ya no se tienen esos requisitos y bueno, podría uno estar invirtiendo hasta por medio de una acción en mercados globales. Pero para aterrizarlo un poquito más, ¿podrías darme ejemplos de, ya sea de acciones, de índices o incluso fondos a los que un inversionista podría tener acceso? Y si tienes algunos precios, digo, de manera aproximada, para sustentar que hoy en día es un mercado bastante alcanzable. Hoy en día realmente tenemos una gran cantidad de fondos de inversión con diferentes estrategias, algunas de ellas enfocadas simplemente en mercados norteamericanos, otras de ellas enfocados en renta variable o en renta fija también de mercados internacionales, y algunos de ellos incluso con alguna composición mixta, tanto mercados locales como internacionales, con algo en renta fija o renta variable. En fin, hay una gran cantidad de combinaciones. Entonces, para el inversionista, te diría que hoy existe una mayor facilidad para estar invirtiendo pues en mercados internacionales, principalmente en renta variable. Sin embargo, también lo podemos hacer mediante pues, el Sistema Internacional de Cotizaciones de una manera directa. La verdad es que los requisitos son mínimos. Prácticamente lo que se requiere es tener una cuenta en un intermediario bursátil, que tengas un contrato de intermediación bursátil y mediante este contrato puedes acceder a acciones internacionales mediante el Sistema Internacional de Cotizaciones o bien mediante ETFs. Últimamente, o en los últimos años, yo te diría que ha estado pues, muy de moda estar invirtiendo en algo que se llaman ETFs. Estos ETFs son canastas de un grupo de acciones catalogadas, ya sea mediante una región en específica, mediante un sector, y esto permite hacer algunas combinaciones de estrategias en los portafolios. Pero bueno, para darte una idea, por ejemplo, hoy las acciones de Facebook están cotizando en Estados Unidos en cerca de $230. Hoy, mediante el mercado mexicano, mediante este Sistema Internacional de Cotizaciones, equivaldría a comprar una acción de Facebook en alrededor de cerca de 5,150 pesos. O sea, es cierto, el ticket resulta un poco más elevado, pero y de la misma manera podemos estar invirtiendo en estos ETFs, por ejemplo, en el QQQ. El QQQ es un índice que asemeja estar invirtiendo en el Nasdaq, de tal forma que si el Nasdaq sube 1%, bueno, este ETF llamado QQQ tiene la misma variación. Y más o menos yo te diría que está más o menos
también estará cotizando cerca de $240, aproximadamente serán unos 5,300 pesos, y puedes estar invirtiendo prácticamente pues con muy pocos títulos. Lo recomendable ciertamente es que tengas si vas a invertir en el mercado de renta variable, pues que tengas una posición un poco más holgada, de tal forma que no inviertas, pues ahora sí que no poner todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Que puedas diversificar tu portafolio. Lo recomendable es que no estés expuesto solamente en una o en un par de acciones, sino que tengas, pues, por lo menos una cierta diversificación, y por eso, pues, se pide que tengan, pues, una proporción en las cuentas de intermediación bursátiles, pues, por lo menos cercanas a $1,000,000, aunque en realidad, teniendo esta cantidad en tu cuenta, pues no necesariamente implicaría que tengas que invertir todo en el mercado de renta variable, ¿no? Puedes tener una proporción menor, pero ya tienes acceso a esta cuenta. Al mismo tiempo, la idea es que tengas la posibilidad de hacer algunas estrategias, diversificar tu portafolio y, bueno, de esta manera, pues, tener acceso a mayores instrumentos, a maximizar tu rendimiento y minimizar también el riesgo de capital. Entonces, bueno, podemos encontrar títulos por debajo de los, vamos a decirlo así, de los 10,000 pesos, y podríamos tener una cartera con acciones de Amazon, de Apple, de Facebook, y bueno, incluso de índices, ETFs que siguen a índices, ya sea Standard & Poor's, Nasdaq, entre otros. ¿Es correcto? Sí, así es. Justamente mediante estos ETFs, pues tienes acceso a un portafolio ya de acciones del mercado global. Yo lo que diría es que justamente, y ahora que lo mencionas, pues hay algunas emisoras que conocemos, que particularmente estamos familiarizados con ellas, como son, pues, algunas de las que ya mencionaste, ¿no? El caso de Apple, el caso de Facebook. Sin embargo, yo te diría que es importante atender a un tema principalmente de evaluaciones y de crecimientos estimados. En muchos casos, los crecimientos estimados pueden ser interesantes, pero las evaluaciones pues ya están incorporando esa expectativa de crecimiento tan elevada. Y de esta manera, pues el rendimiento que te puede dar una emisora de estas también podría estar acotado, incluso hasta podríamos decir que pueden estar caras, ¿no? Que tengan una evaluación cara. Por el contrario, algunas otras emisoras que quizá pueden ser menos conocidas, al identificar sus expectativas de crecimiento y la combinación con sus valuaciones, podemos pensar que tienen un atractivo interesante, que el mercado quizá no ha reconocido esas expectativas de crecimiento, y por lo tanto el rendimiento implícito podría ser pues mucho más interesante. Entonces aquí simplemente compartir con el auditorio, pues el no solamente dejarse llevar por un tema del nombre de la empresa, sino atendiendo principalmente a lo que nosotros los analistas llamamos los fundamentales, que tiene que ver principalmente con esta expectativa de crecimiento, con valuaciones, pero también con la administración de la empresa, la estrategia de negocio, el apalancamiento, varios indicadores que nos ayudarán a tener pues una mayor probabilidad de éxito y obtener un mejor rendimiento estimado con mayor seguridad de no perder capital. Excelente. Me estoy enfocando un tanto a la renta variable, porque es el tema que muchas veces nos preguntan, y tú debes de coincidir con eso. Aquí en el mercado nacional, en la Bolsa Mexicana de Valores, o Viva, podemos ver que en conjunto tenemos alrededor de unos 200 tipos de emisoras, más o menos. Y lo que observamos ahora es que al incorporar el SIC o el acceso a títulos extranjeros, este mercado se incrementa de manera importante. Es más, me atrevo a decir que hay más títulos extranjeros hoy disponibles que títulos mexicanos. ¿Podrías tú decirme cómo es que las empresas extranjeras pueden cotizar en México
¿Y cómo es ese proceso para que el auditorio, los que nos escuchen, lo entiendan? Sí, bueno, prácticamente yo te comentaría algunos puntos. La primera es que efectivamente hoy hay cerca de 2.600 títulos listados en el mercado internacional, en el sistema internacional de cotizaciones. Y el mercado mexicano efectivamente andará prácticamente sobre 150 emisoras. Entonces, de esta manera, pues la alternativa o el pastel pues resulta más amplio por la parte internacional. Y además, si lo vemos en términos de operación, prácticamente hoy se opera 50% en mercado local, 50% en el mercado internacional. Incluso yo te diría que recientemente ha habido una mayor operación para las emisoras del sistema internacional de cotizaciones. Resulta de alguna manera natural que esta proporción siga incrementándose en el tiempo, aumentando la proporción del mercado internacional, dado que hay mayores alternativas de inversión y que los inversionistas estarán justamente buscando esas opciones. ¿Cómo es de que llegan este listado? Bueno, hay una solicitud de diferentes inversionistas a las casas de bolsa. Estas casas de bolsa se vuelven patrocinadores de alguna forma de esos títulos. Se pide se pide traer esa emisora o ese listado de las emisoras internacionales al mercado local mediante este patrocinio. Y bueno, y después de un tiempo pueden estar ya cotizando. Básicamente muchos inversionistas están interesados en que una emisora cotice en el mercado mexicano mediante el Sistema Internacional de Cotizaciones. Bueno, se hace esa solicitud y como se espera que haya suficiente demanda, esta emisora puede cotizar mediante este mercado internacional. Entonces, de esta manera, pues ya empezamos a tener cada vez pues mayores alternativas y esto pues, lo hace cada vez más interesante para los inversionistas locales. Muy bien, gracias. Y bueno, a razón de hacer una comparación, vemos que el mercado de renta variable mexicano, medido a través de su índice más importante, el IPIC, pues lleva años como que rezagado en relación a su contraparte, vamos a llamarle el Standard & Poor's 500 en Estados Unidos. ¿A qué crees que se deba ese rezago? Sí, bueno, como bien señalas, prácticamente el Standard & Poor's y bueno, algo muy similar sucede con el Dow Jones, con el Nasdaq, han tenido pues un rendimiento pues muy interesante prácticamente en los últimos 10 años. La economía en Estados Unidos ha tenido también un crecimiento muy importante, ha sido el periodo de mayor expansión que no se veía, yo te diría, quizá desde la época de Bill Clinton, y antes de ello tendríamos que remontarnos pues, hace muchos años atrás para ver un periodo de expansión tan prolongado como lo hemos visto en estos últimos 10 años. De hecho, incluso con la volatilidad actual, hemos observado una caída importante en los índices a nivel internacional, particularmente en los índices norteamericanos. Sin embargo, prácticamente hemos observado que ya todas las pérdidas que se observaron en estos meses pues ya prácticamente se han absorbido y ya estamos incluso en algunos casos haciendo nuevos máximos. Prácticamente esto obedece a que uno se espera que haya un apoyo importante por parte del gobierno norteamericano y por parte de la Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos, para apoyar la economía, para continuar impulsando el crecimiento y para dar toda la liquidez necesaria a los mercados para que puedan mantenerse, y esto pues al final es atractivo para los inversionistas. Un dato importante es que hoy pues las tasas de interés en Estados Unidos están prácticamente en cero y han estado en niveles mínimos pues en estos últimos 10 años, ¿no? Después de la crisis del 2008-2009, las tasas bajaron a niveles mínimos y esto lo que hacía es aumentar la liquidez, y al tener un bajo costo de oportunidad, pues el mercado de renta variable se hacía muy atractivo, sabiendo que aunque tiene pues su complejidad y tiene cierta volatilidad, pues es un mercado relativamente seguro, seguro en términos de la economía, y esto pues lo hacía muy atractivo para los ojos de los inversionistas. En el caso del mercado local,
pues yo te diría que las tasas pues han sido mucho más elevadas. Esto en parte obedece a pues algo que llamamos nosotros un riesgo país que ha estado ahí presente en muchos años y que recientemente se ha incrementado de manera significativa. Incluso pues las calificadoras han bajado el rating para la calificación soberana de nuestro país y para Pemex recientemente, incrementando con ello el riesgo país. Y a esto se suma también pues una expectativa de crecimiento bastante limitada. En los últimos años, la expectativa de crecimiento en nuestro país ha estado alrededor del 2, 2,5%, pues un tanto pues limitado. Y bueno, para este año no se diga, esperamos incluso pues una caída cercana al 9%. Entonces, esto va de alguna manera pues mermando la confianza de los inversionistas y va haciendo que el atractivo por el mercado accionario sea menor. No obstante, pues ya cuando empezamos a ver niveles como el actual, en donde el mercado accionario, por ejemplo, el IPIC, presenta una disminución, una caída importante de niveles cercanos a 50,000 puntos a niveles recientes cercanos a 36,000 puntos, bueno, pues ya empezamos a ver un mercado que podría ser mucho más atractivo. Una vez más, me parece que es importante atender principalmente a un tema de evaluación, y la evaluación se compone justamente con la expectativa de crecimiento en las utilidades de las empresas y propiamente pues las utilidades o la razón que hay entre el precio de las emisoras o el valor del mercado y las utilidades que se generen. Y justamente esta relación hace que el mercado se vea pues más atractivo o más caro. En nuestro mercado pues se venía viendo en los últimos años, pues yo te diría con una evaluación justa, con un atractivo pues limitado, y eso hacía que los rendimientos estimados pues fueran o hayan sido menores en los últimos años. Ok, entonces deja ver si lo podemos transmitir. Ahorita el mercado de renta variable mexicano podría decirse que luce atractivo basado en sus múltiplos financieros, con la posibilidad de tener un incremento mayor que tal vez otras inversiones similares fuera de México. Y por eso sería una razón considerarlo para albergar una parte de una estrategia de un portafolio de inversión. ¿Es lo que estoy entendiendo? Sí, yo te diría, hasta ahora lo que hemos visto es un incremento importante en los mercados norteamericanos, producto justamente de mejores expectativas de crecimiento, ahora más reciente de una recuperación estimada mucho más rápido que el mercado mexicano, pero esto ha hecho que el mercado mexicano se haya presentado pues un rezago, se haya encontrado limitado, mientras que los mercados norteamericanos pues ya han presentado pues un avance importante. Entonces, a partir de ahora hacia adelante, yo te diría que el mercado accionario local presenta cierto atractivo. Para darnos una idea, hoy la evaluación que nosotros vemos, una de las principales evaluaciones, es algo que llamamos el Firm Value EBITDA, o sea, valor de la empresa sobre el EBITDA de las empresas que componen la muestra del IPIC. Esta razón anda sobre niveles cercanos a 8 veces. En los últimos 3 y 5 años, el promedio ha oscilado cerca de 10 veces. Entonces, hoy en día, pues tenemos un mercado que se encuentra mucho más atractivo. Ahora, ciertamente las expectativas de crecimiento pues no son las mejores. Esperamos que nuestra economía tenga una caída importante y que las empresas del IPIC, aunque puedan verse mejor que la economía en general, porque son empresas mucho más grandes, con operaciones a nivel internacional, con economías de escala, etcétera, seguramente serán mucho más defensivas que la economía en general. De todas maneras, el crecimiento será bastante limitado. Sin embargo, regresando al tema de evaluación, la evaluación lo que nos dice es que el mercado mexicano presenta cierto atractivo, y si a esto le sumamos también la expectativa de que las tasas en nuestro país podrían estar bajando de niveles cercanos al 5,5% actualmente a niveles del 4,5%, pues comienza a verse pues más interesante la inversión en el mercado de renta variable. Ok.
ya casi para terminar, en Estados Unidos se ha apreciado como un movimiento que algunos llaman como una V, ¿no? Que no habíamos visto en mucho, mucho tiempo. En el 2008 pues hubo como una W y en otras situaciones similares no habíamos experimentado una V. No recuerdo una de esa magnitud y tan rápido. Es decir, en 100 días se ha pasado prácticamente de una recesión a una euforia. ¿Te imaginabas algo así? Pues no, mira, la verdad es que cuando empezó todo pues todo el problema de salud, la pandemia, el COVID, la realidad es que pues ha generado pues mucha incertidumbre, mucha volatilidad y al mismo tiempo pues se va percibiendo pues un escenario de recesión bastante profundo. Sin embargo, en lo que respecta a la economía norteamericana, si bien esperamos que tenga una caída, una recesión que se estará materializando pues en el segundo trimestre y todavía hasta el tercer trimestre. Esperamos que la recesión sea cercana al 5% para la economía norteamericana. También es cierto que ha habido una fuerte cantidad de apoyos por parte del gobierno y por parte del Banco Central. Y esta cantidad de apoyos, yo te diría que equivalen aproximadamente, tanto en materia de política monetaria como en materia de política fiscal, a un equivalente a cerca del 50% del PIB de Estados Unidos. Y si tomamos en cuenta que Estados Unidos pues, se considera como un país seguro, pues bueno, el atractivo para el mercado norteamericano pues, ha sido bastante bueno y justamente ha hecho este movimiento que bien señalas como una V, ¿no? Que prácticamente pues ha regresado todas las pérdidas que se habían observado al inicio de la crisis. No es que no se espere una recesión, seguramente lo estaremos viendo, pero el mercado accionario pues ya ha descontado un escenario pues de una recuperación mucho más rápida, lo cual pues lleva a que los precios de las acciones pues hayan tenido esta fuerte recuperación. Ahora quizá habría ciertas dudas si viniera pues una serie de rebrotes y si esa recuperación pues tarda más de lo que se espera, ¿no? Que seguramente pues será parte de esta volatilidad que estaremos viendo hacia adelante. Pero por lo pronto, de manera general, pues los mercados han anticipado una recuperación rápida para la economía norteamericana que ha hecho que las acciones pues hayan tenido una fuerte recuperación recientemente. Tú como experto en análisis bursátil, ¿qué dirías que es primero? ¿El movimiento de las bolsas o el movimiento de la economía? Y te hago esta pregunta por esto, ¿no? Ahorita hablamos de que pues los indicadores económicos pues están muy dañados, ¿no? Pero por un lado vemos, y el ejemplo está claro, que por lo menos en algunos países, voy a poner Estados Unidos como el principal, pues ya vemos que los índices están a punto de retomar máximos históricos. Hace unos días el índice Nasdaq alcanzó los 10,000 puntos de manera momentánea, pero los alcanzó. Entonces, a veces la gente me pregunta, ¿cómo voy a invertir si la economía está tan mal, no? Y entonces es donde parece que economía y bolsa se mueven a un ritmo distinto. Sí, yo creo que es muy interesante la pregunta y me parece que bueno, se puede complementar con dos puntos. El primero de ellos es que, bueno, iban muy relacionadas. Ciertamente, las bolsas están muy relacionadas con los temas económicos. Sin embargo, cuando nosotros conocemos los indicadores económicos, generalmente son, en el mejor de los casos, del mes anterior. Y lo que hacen las bolsas, lo que hacen los inversionistas es tratar de anticipar lo que viene hacia adelante. Y por eso se dice que los mercados siempre se adelantan, porque de alguna manera están descontando lo que puede pasar hacia adelante. Y más bien, cuando conocemos esos indicadores económicos, es justamente pues lo que sucedió antes y lo que los inversionistas pues ya habían anticipado. De hecho, si estos indicadores resultan
pues mejor a las expectativas que tenía el mercado, pues le pueden dar todavía pues un plus al rendimiento de los mercados accionarios, pero si por el contrario resultan por debajo de lo que había descontado ya el mercado, pues tienden a presentar pues un ajuste, una caída, ¿no? en las cotizaciones. Eso por un lado. Por otro lado, también te diría que el mercado accionario en general, en cualquier parte del mundo, aunque como señalaba hace un momento, tiene que ver y está muy ligado y muy correlacionado con los indicadores económicos. Lo cierto es que las empresas que forman parte de los índices accionarios, pues suelen ser empresas pues mucho más grandes, son empresas líderes, quizá muchas de ellas líderes a nivel mundial, que tienen una mayor capacidad, una economía de escala superior al común denominador de las empresas de un país, y esto de alguna manera hace que suelen ser hasta cierto punto pues más defensivas en entornos adversos, o incluso en épocas de auge pues llegan a tener resultados todavía pues muy superiores. Entonces, bueno, por eso pues una vez más pues la inversión en el mercado de renta variable, aunque tiene su grado de riesgo, tiene ese grado de incertidumbre, pues también justamente presenta pues un mayor atractivo de inversión, porque pues generalmente están ahí pues empresas con mayor potencial de crecimiento y por lo tanto también de rendimiento para los inversionistas. Excelente. Bueno, hasta aquí hemos hablado de la importancia de diversificar con una visión global. Hemos hablado de empresas que nos resultan familiares y de que hoy en día es muy factible, viable, que un inversionista pueda acceder a diferentes opciones dentro y fuera de México. Ya hablamos de lo que se necesita, del comportamiento de las bolsas en estos últimos meses y de los posibles resultados en lo que resta del año, y de fijarse mucho en no solo en conocer a la empresa, sino las valuaciones y todo lo que involucra conocer un negocio, ¿no? ¿Quién lo dirige? Cuál es su producto, toda su estrategia financiera, quiénes son los clientes, etcétera, ¿no? Es un trabajo que ustedes realizan. Y bueno, también hablamos de que México pues sigue siendo un lugar que, aunque se ha quedado rezagado, pues también puede brindar oportunidades para quien sabe elegir y sabe esperar. De ahí que, ¿cuáles serían tus recomendaciones finales para invertir con una visión global? Pues mira, yo en principio, Mauricio, sería, por un lado, pues en este contexto nuevo que estamos viviendo, pues habría que atender principalmente algunos sectores que pueden verse, en primer lugar, más defensivos y que hacia adelante pueden tener una mayor recuperación. Entre ellos, sectores relacionados con tecnología, con el sector salud, que seguramente habrá mayores inversiones y mayor gasto público en este sector. También empresas del consumo básico, que me parece que serán aquellas que pueden verse pues, más defensivos en este contexto, y probablemente pues identificar aquellas emisoras que pueden verse más afectadas, principalmente algunas de consumo discrecional, que sin duda podrían tener cierta complicación, quizás algunas empresas de turismo también podrían verse afectadas. Entonces, yo creo que en primer lugar, pues habría que atender justamente cuáles son los sectores que pueden verse mejor. Después de esto, pues ir seleccionando algunas emisoras que presenten mejores expectativas de crecimiento, obviamente mejores valuaciones, y también buscar un tema pues de cobertura ya sea por regiones, por sectores o por divisa. Entonces, buscar algunas alternativas en los mercados internacionales sin duda será una buena estrategia. Y bueno, simplemente señalar que ya una vez seleccionados esos activos, también será importante ver pues
qué proporciones de nuestro portafolio se le asigna a estos activos, ¿no? Esto dependerá en gran parte, pues, de la aversión al riesgo, del perfil del cliente, que podría, de alguna manera, pues, ayudar a sentirse cómodo con una posición estratégica, pues, no solamente invirtiendo en el mercado local, sino en los mercados internacionales y dentro del mercado internacional, pues, también en diferentes activos. Muy bien. Yo sé que habrá muchas personas interesadas en contactarse contigo. ¿Pudieras compartirnos tus datos? Sí, claro que sí, con todo gusto. Los invito a que me sigan en Twitter, en @CarlosG Tavares. Y bueno, en Monex, que también se inscriban a nuestros reportes de análisis. También estamos en Twitter, en @MonexAnálisis. O Muy bien, Carlos. en la página también www.monex.com.mx. Muy bien, Carlos, pues te agradezco el espacio que nos das para educarnos sobre estos temas que son de esencial interés para quien ahorra e invierte de manera inteligente. Te agradezco nuevamente y a todos los que vean o escuchen este episodio, les pido que se suscriban al canal o que se suscriban a los podcasts y que nos hagan saber cuáles son los temas que quieren escuchar para podérselos traer a este programa de Aprende, Ahorra e Invierte. Te agradezco, Carlos, nuevamente. Hasta luego. Al contrario, Mauricio, gracias por la invitación.